El cine mexicano también se cuenta desde la memoria, la ausencia y las historias que quedaron inconclusas. En este tercer video, recorremos cómo fue la vida y el final de grandes figuras del cine de oro, y cómo lucen hoy sus tumbas. Comencemos. Blanca Estela Pavón fue una de las figuras más queridas y trágicas de la época de oro del cine mexicano. Su carrera, aunque breve, fue intensa y profundamente influyente. Tras el éxito arrollador de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, también participó en cintas como La mujer que yo perdí, Cuando lloran los valientes y El ángel caído, demostrando siempre su calidad actoral. Quienes la conocieron describían a una mujer reservada, disciplinada y profundamente comprometida con su trabajo, pero también vulnerable y agotada por el ritmo de la industria. El 26 de septiembre de 1949, mientras se trasladaba en avión de Oaxaca a la Ciudad de México, la aeronave en la que viajaba se estrelló en el Cerro del Fraile, en el estado de Oaxaca. Blanca Estela Pavón tenía apenas 23 años. La noticia conmocionó al país entero. La tragedia fue inmediata y no hubo sobrevivientes. México perdió, de golpe, a una de sus estrellas más luminosas, justo cuando su carrera parecía destinada a crecer aún más. El impacto de su muerte fue tan fuerte que su nombre quedó ligado para siempre a la idea de la actriz truncada por el destino. Pedro Infante, profundamente afectado, guardó luto y jamás ocultó el cariño y la admiración que sentía por ella. Blanca Estela Pavón fue sepultada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde con frecuencia aparecen flores frescas, fotografías y pequeños recuerdos dejados por admiradores que, décadas después, siguen visitándola. Hoy, su tumba luce como un sitio de peregrinación silenciosa. Fans del cine de oro se detienen frente al mausoleo para recordar no solo a la actriz, sino a la promesa que fue arrancada demasiado pronto. Evita Muñoz Ruiz Chachita fue mucho más que la niña de Nosotros los Pobres. Fue una actriz que prácticamente creció frente a las cámaras y que atravesó, sin desaparecer, casi toda la historia del entretenimiento mexicano del siglo XX, pasando por teatro, radio y televisión, adaptándose a los cambios del medio sin depender únicamente de la nostalgia. En sus últimos años, su salud se fue complicando. En 2016, se reportó que había enfrentado cuadros de neumonía y hospitalizaciones previas. El 23 de agosto de 2016, Evita Muñoz falleció en la Ciudad de México a los 79 años, por un paro respiratorio. Su cremación se realizó en el Panteón Español de la Ciudad de México, y el destino de sus cenizas se vinculó a una iglesia de satélite y posteriormente a su casa. Fanny Schiller fue una de esas actrices imprescindibles del cine y la televisión mexicana que, sin necesidad de protagonizar escándalos ni acaparar portadas, sostuvo historias completas con su sola presencia. Nació en Alemania y llegó a México siendo muy joven, integrándose por completo a la industria nacional. Su acento, su porte elegante y su dicción precisa la encasillaron con frecuencia en papeles de mujer extranjera, dama distinguida, madre severa o figura de autoridad, roles que interpretó con una naturalidad que la volvió inconfundible. Con el paso del tiempo, su participación en pantalla fue disminuyendo de manera gradual. Sus últimos años los vivió con discreción, lejos del espectáculo, enfrentando problemas de salud propios de la edad. Falleció el 22 de abril de 2019, en la Ciudad de México, a los 97 años. Fue cremada, y sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Jardín. Hoy, su tumba no es un punto de peregrinación masiva, ni aparece con frecuencia en recorridos turísticos, pero permanece como un lugar de respeto para quienes conocen la historia del cine mexicano. Fue madre de Manolo Fábregas y recordada por sus más de 200 películas filmadas. Manuel Medel Ruiz fue uno de los grandes pilares del humor popular mexicano. Nacido en Monterrey, en 1906, desde muy joven se formó en el teatro de carpa
ese espacio humilde pero vital donde se forjaron muchos de los grandes comediantes del país. Durante la década de los años 30, alcanzó gran fama al hacer pareja cómica con Mario Moreno Cantinflas, con quien protagonizó rutinas memorables que marcaron una época. Con el paso de los años, su presencia en los reflectores fue disminuyendo. Ya en la vejez, Manuel Medel llevaba una vida discreta, alejado del bullicio del medio artístico. Sus últimos días estuvieron marcados por la fragilidad propia de la edad. El 14 de marzo de 1997, a los 91 años de edad en la Ciudad de México, sufrió una caída que complicó su estado de salud, y poco después falleció a causa de un paro cardíaco. Fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la zona de Coyoacán. Dejó inconcluso un libro de memorias que estaba escribiendo. En él hablaría sobre su trayectoria artística y de los personajes cómicos que interpretó. Elvira Catalina Quintana Molina nació en España en 1935 y llegó a México siendo niña. En el medio artístico, se hizo conocida como actriz y también como cantante, especialmente vinculada al bolero y la ranchera, con una carrera que se movió entre cine, teatro y otros formatos populares de su época. Sus últimos días estuvieron ligados a complicaciones posteriores a procedimientos estéticos. Falleció en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1968, con 32 años. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín. La lápida, elaborada en piedra o mármol, muestra únicamente su nombre y las fechas que enmarcan su vida, sin excesos ni símbolos grandilocuentes. Rubén Rojo nació en Madrid, España, en 1922. Llegó a México siendo joven y rápidamente se integró a la industria cinematográfica nacional, donde desarrolló una sólida carrera durante el cine de oro y la etapa posterior. Fue un actor versátil, recordado por interpretar personajes elegantes, villanos refinados, militares y figuras de autoridad, tanto en cine como en televisión. Participó en numerosas películas y telenovelas, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones del público mexicano. Rubén Rojo falleció en 1993, en la Ciudad de México, por complicaciones respiratorias. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, junto a su hermano, Gustavo Rojo, quien nació en el Océano Atlántico rumbo a Montevideo en 1923. Desarrolló prácticamente toda su carrera en México, donde se consolidó como un actor de cine y la televisión. A lo largo de más de 6 décadas de trayectoria, Gustavo Rojo trabajó en cine, teatro y televisión, manteniéndose activo hasta edad avanzada. Falleció a los 93 años en 2017 en la Ciudad de México, por causas naturales. La tumba donde ambos hermanos descansan se encuentra dentro de la parcela de la Anda. Es un espacio sencillo, pero profundamente simbólico, que con el paso de los años ha sido visitado por sus hijos y nietos, manteniendo viva la memoria familiar y artística de quienes formaron parte importante del cine mexicano. María Elena Márquez nació en la Ciudad de México el 14 de diciembre de 1926 y fue una de las actrices más recordadas del cine de oro mexicano por su elegancia, intensidad dramática y presencia en películas clave de los años 40 y 50. Participó en cine, teatro y televisión, y destacó en melodramas e historias de época, trabajando con directores fundamentales del cine nacional. Su talento la mantuvo vigente durante décadas. Falleció en 2008 en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco. Fue cremada y sus cenizas descansan en un mausoleo junto a los restos de su esposo, Miguel Torruco Castellanos, un piloto aviador que gracias a su esposa fue invitado a participar en el cine, filmando más de 20 películas. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada de manera repentina cuando falleció en 1956 a los 36 años de edad en Orizaba, Veracruz, a consecuencia de las lesiones provocadas por una caída de caballo. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, donde décadas más tarde, la historia de ambos quedó marcada por el contraste entre una carrera larga y consolidada y otra abruptamente interrumpida.
La pareja descansa en una cripta familiar en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. María Teresa Montoya nació el 17 de septiembre de 1900 en Ciudad de México y es considerada una de las figuras más importantes y respetadas del teatro mexicano del siglo XX. Inició su carrera siendo muy joven y pronto se consolidó como una actriz de enorme disciplina, rigor artístico y gran fuerza escénica, especializada en teatro, aunque también participó en cine durante la etapa del cine de oro. Fue una actriz exigente, conocida por su ética profesional y por defender el teatro como una forma de arte mayor en un país donde el cine acaparaba la atención pública. Falleció el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México a causa de una enfermedad, dejando un legado fundamental para las artes escénicas. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, donde su tumba es sobria y discreta, acorde con la personalidad austera y profundamente artística de una mujer que dedicó su vida al escenario y a la formación cultural de México. Carlos López Chaflán nació el 4 de noviembre de 1887 en Orizaba, Veracruz, y fue uno de los actores de carácter más entrañables y representativos del cine mexicano. Antes de llegar al cine se formó en el Teatro Popular, La Carpa y el Vodevil, espacios donde desarrolló un estilo propio basado en el humor costumbrista. Con la llegada del cine sonoro, Chaflán se integró rápidamente a la industria cinematográfica y participó en numerosas películas. Falleció en 1942 a los 54 años, en Tapachula, Chiapas, durante una gira artística, tras meterse a nadar en una laguna y ya nunca salió, causando un gran impacto en el medio cinematográfico, pues aún se encontraba en plena actividad profesional y era un actor muy solicitado. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y sepultados en el Panteón Jardín. Magda Guzmán nació en 1931 en la Ciudad de México y fue una de las actrices más versátiles y longevas del cine, el teatro y la televisión mexicanos. Inició su carrera muy joven en el cine durante la década de 1940. Participó en numerosas películas del cine de oro y en producciones posteriores, pero fue en la televisión donde alcanzó una enorme proyección, especialmente en telenovelas, interpretando madres, mujeres de carácter fuerte y figuras femeninas complejas que la mantuvieron vigente durante varias décadas. Magda se mantuvo activa prácticamente hasta sus últimos años, siendo reconocida como una actriz de oficio, sin escándalos y con una carrera construida desde el trabajo continuo. Falleció en 2015 en la Ciudad de México, a los 83 años, debido a complicaciones de salud derivadas de una caída. Tras su muerte, fue cremada, y sus cenizas descansan en el Panteón Jardín. Ramón Gay nació en 1917 en la Ciudad de México y fue uno de los galanes más recordados de los años 50, con una carrera que pasó por melodramas, comedias, aventuras y cine de misterio. Antes de consolidarse como actor, trabajó como ferrocarrilero y en 1943 estudió arte dramático. Su vida terminó en 1960 en la Ciudad de México, tras ser valorado por José Luis Paganoni, ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo, en un caso que la prensa y las biografías suelen describir como un crimen pasional por celos. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Evangelina Elizondo nació en 1929 en Durango y fue una de las actrices y cantantes más versátiles del cine mexicano, con una carrera que abarcó cine, teatro, televisión y música. Inició su trayectoria artística desde muy joven y rápidamente se integró al cine durante la etapa final del cine de oro, donde destacó por su elegancia, voz y presencia escénica. Aunque Evangelina no fue responsable de la muerte de su gran amigo Ramón Gay, el suceso la persiguió mediáticamente durante años y marcó un punto de quiebre en su vida personal, obligándola a reconstruir su carrera y su imagen pública con el paso del tiempo. A pesar de esa tragedia, Evangelina Elizondo continuó trabajando de manera constante y logró mantenerse vigente durante más de 6 décadas, ganándose el respeto del público y de sus colegas por su profesionalismo y fortaleza.
Falleció en 2017 en la Ciudad de México, a los 88 años, por causas naturales. Fue cremada, y sus cenizas fueron entregadas a su familia. Pascual García Peña nació en 1910 en San Luis Potosí. Fue un guionista y actor de reparto activo durante los primeros años del cine sonoro en México, generalmente interpretando personajes secundarios de autoridad, empleados, hombres del pueblo o figuras funcionales dentro del relato. Su trabajo fue discreto y constante, sin alcanzar estatus de estrella, pero formó parte del engranaje que sostuvo las primeras producciones del cine mexicano moderno. Murió en 1980 debido a problemas cardíacos y pulmonares, complicaciones de una neumonía, falleciendo en la Ciudad de México a los 74 años. Sus restos permanecieron sepultados en el Panteón Jardín, para después ser trasladados a Atizapán, Estado de México. Emma Roldán nació el 3 de febrero de 1893 en San Luis Potosí y fue una de las actrices de carácter más importantes del cine de oro mexicano. Participó en más de 100 películas, convirtiéndose en un rostro fundamental del melodrama mexicano. Su formación teatral le dio una solidez interpretativa que se reflejaba en actuaciones contenidas pero profundamente emotivas. Falleció en 1978 en la Ciudad de México, por problemas cardíacos a los 85 años. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, dentro de la parcela de actores, en una tumba sencilla, acorde con una actriz cuya grandeza estuvo en su trabajo y no en el protagonismo público. Agustín Lara nació en 1897 en Tlacotalpan y fue uno de los compositores y cantautores más influyentes y universales de la música mexicana. Desde joven se formó como pianista y encontró en los cabarets, cafés y salones nocturnos de la Ciudad de México el espacio donde forjó un estilo inconfundible. También incursionó en el cine, tanto como músico como personaje. Falleció en 1970 en la Ciudad de México a los 72 años, debido a problemas cardíacos, después de un largo deterioro de salud. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansa junto a las figuras más destacadas de la historia nacional. Su tumba es sobria y solemne, acorde con el peso simbólico de un artista que convirtió la música mexicana en una voz universal y que, décadas después de su muerte, sigue siendo escuchado, interpretado y recordado como el Flaco de Oro. Katy Jurado nació en 1924 en Guadalajara y fue una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional del siglo XX. Inició su carrera en el cine mexicano. Su talento llamó la atención de la industria estadounidense y en la década de 1950 dio el salto a Hollywood, donde participó en importantes producciones y rompió barreras para los actores latinoamericanos en el cine norteamericano. A lo largo de su trayectoria, alternó proyectos en México, Estados Unidos y Europa, manteniéndose vigente durante varias décadas y siendo reconocida por su profesionalismo y fuerza interpretativa. En el ámbito personal, estuvo casada con el actor Ernest Borgnine, en un matrimonio muy comentado por la prensa internacional. Katy Jurado falleció el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, a los 78 años, a causa de insuficiencia renal y problemas cardíacos derivados de un deterioro de salud progresivo. Los restos de la actriz se encuentran sepultados en el Panteón de la Paz, en Cuernavaca, Morelos. Martha Roth nació el 29 de mayo de 1932 en Italia y llegó a México siendo niña, país donde se formó, desarrolló toda su carrera artística y con el que quedó plenamente identificada. Su salto decisivo ocurrió cuando Alejandro Galindo la eligió para un papel central en Una familia de tantas en 1949, película con la que se volvió famosa y por la que obtuvo el premio Ariel. Con el tiempo trabajó en cine y televisión por décadas, con una filmografía amplia que incluye desde el cine clásico de mediados de siglo hasta apariciones mucho más tardías. Martha Roth murió el 7 de octubre de 2016 en la Ciudad de México a los 84 años en una casa de retiro, tras venir padeciendo Alzheimer.
Tras su muerte, fue cremada y sus restos fueron sepultados en Mausoleos del Ángel. Jaime Fernández nació el 6 de junio de 1927 en Guadalajara y fue uno de los actores más sólidos y respetados del cine mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Inició su carrera en el teatro y pronto se integró al cine, donde destacó por su intensidad interpretativa y por un estilo contenido que lo hizo ideal para personajes complejos, introspectivos y de fuerte carga dramática. A diferencia del galán tradicional, Jaime Fernández se consolidó como actor de carácter, capaz de encarnar figuras atormentadas, autoritarias o moralmente ambiguas, lo que le permitió trabajar con algunos de los directores más importantes del país. Jaime Fernández falleció el 11 de junio de 2005 en la Ciudad de México, a los 78 años, por un infarto. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, dentro de la parcela donde reposan numerosas figuras del cine mexicano. Su tumba es sencilla y discreta, reflejo de una vida dedicada al trabajo actoral más que al protagonismo mediático. Hoy es recordado como un intérprete fundamental, cuya sobriedad y profundidad ayudaron a enriquecer el cine mexicano más allá de sus grandes estrellas.